Buenos días, gusto saludarlos esta mañana y gusto saludar a todos los que nos ven por transmisión en vivo. Y bueno, voy a pedir si va conmigo a Mateo 5, versículo 4, de donde vamos a tomar el mensaje de esta mañana que seguro ya ha visto ahí en la pantalla. Mateo capítulo 5, verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Déjeme leerle este mismo texto en una versión que Dios habla hoy. Y en Dios habla hoy dice: dichosos los que sufren, porque serán consolados. Incluso hay una versión más que dice que dichosos los quebrantados de corazón, porque serán consolados. Yo esta mañana quiero hablarles de eso precisamente, quebrantados de corazón. Ya hemos visto que el tema de la serie que el pastor Chuy ya inició hace tiempo, morir para dar vida, y durante esta serie se nos ha estado enseñando mucho sobre el quebrantamiento, que tiene que ver con ese morir para luego dar una nueva vida. Yo quiero hablarles hoy precisamente de un quebrantamiento que tiene que ver con el sufrir, que tiene que ver con el llorar, el pasar por esos momentos difíciles que muchas veces atravesamos en la vida y que muchas veces no entendemos de qué se trata. Ya hemos visto, por ejemplo, a Jesús, cómo Él nos enseña sobre ese corazón quebrantado que Él tuvo que enfrentar en los sufrimientos de su vida. Cuando usted y yo pasamos, fíjense bien, por esos momentos donde nuestro corazón está quebrantado, sufrimos, lloramos, pero usted y yo podemos estar seguros que detrás de ese quebranto recibiremos una nueva vida de parte de Dios. Por ese quebranto nos volvemos, usted y yo, más receptivos a la voz de Dios y reconocemos nuestra necesidad de depender de Él para todo lo que poseemos, lo que somos y para nuestro futuro. Recordemos este texto de inicio que nos dice el pasaje claramente: bienaventurados, es decir, dichosos, favorecidos, bendecidos. ¿Quiénes? Los que lloran, los que sufren, los quebrantados de corazón, porque dice ahí en los dos textos que leímos, en las dos versiones, recibirán, serán consolados. Y déjenme ponerles un ejemplo de esto. En esta semana yo veía un video donde hablaba un famoso artista que ahora radica en los Estados Unidos con un empresario muy conocido aquí en México. Los dos han sido por muchos años grandes amigos. El famoso artista estaba testificándole a su amigo el empresario lo que había pasado en su vida. Y es que a este artista le dio COVID. Se puso muy grave. Los doctores incluso lo habían desahuciado ya. Duró 4 meses intubado y en estado de coma. 4. Le tuvieron que trasplantar alguno de sus pulmones, pero después de toda esta alarmante situación de su vida, fíjense bien, lo tremendo que contaba este artista a su amigo el empresario, que estaba bien sorprendido, fue que le dijo que durante todo este tiempo en el que él estuvo en un estado de coma, él tuvo un encuentro con Dios. Y eso, decía el artista, que había cambiado su manera de ver la vida. Híjole, cuando yo oí este testimonio de este hombre, dentro de mí pensaba: ¿cuántos casos en todo el mundo no habrá así que usted y yo no conocemos? Que de esa misma manera,
en medio del quebranto del corazón, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de las lágrimas, aparece el Señor con su consuelo. Aparece el Señor trayendo dicha, bienaventuranza a la vida de las personas que creen. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Por eso, qué maravillosas palabras nos da el Señor de aliento en ese texto de Mateo, ¿verdad? 5:4, que nos dice que cuando usted y yo pasemos tiempos difíciles, de mucho dolor, como si fueran espinas que hubiesen puesto en nuestro corazón y que nos hacen sufrir mucho, Él nos dijo con toda seguridad que los que sufren, los que lloran, los que son quebrantados de corazón, dice que serán dichosos, favorecidos, bendecidos, porque estamos en sus manos y porque Él va a sanar toda herida, todo dolor que se ha causado, y a ese corazón que está roto, yo, dice el Señor, los consolaré. Ahora bien, este pasaje de Mateo 5:4, dichosos los que sufren porque serán consolados, o los que lloran. En primer lugar, este pasaje se refiere a aquellos que sufren y lloran, los que se arrepienten de sus pecados y que por esos pecados sufren, por esos pecados lloran, por todo lo que han hecho en su vida y ahora buscan el perdón de Dios. En primera instancia, este pasaje se refiere a eso. Pero en segunda instancia también es aplicable que serán dichosos los que sufren, los que lloran, tanto cristianos como no cristianos, que llegan a pasar por momentos de mucha dificultad, de muchos problemas, sea por algún incidente, algún accidente, alguna injusticia, algún evento natural, o por la maldad incluso de este mundo. Dice que dichosos, favorecidos, bendecidos, porque no quedaremos en tal estado caótico. Dios nos llevará a algo nuevo, nos consolará, nos confortará, nos alentará. Seremos favorecidos, bendecidos. Esa es la promesa de Dios en sus palabras. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra quebrantados de corazón? Un texto muy claro es Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, donde se cumple aquella palabra profética sobre Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Dice ahí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está leyendo la escritura ahí en la sinagoga, y Él dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y mire luego lo que dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí se nos dice entonces que una de las cosas por las que ha venido nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, es para sanar a los quebrantados de corazón. En otras palabras, Jesús vino a sanar a aquellos que están pasando o que han pasado por momentos muy difíciles en su vida, por momentos de muchos problemas, y que estos momentos han traído tanto sufrimiento, tanto dolor, y que se encuentran con el corazón roto, hecho mil pedazos. Jesús vino para sanarlos. En el Salmo 69, versículo 20, David dice estas palabras en este salmo. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que me gusta cómo está más explicado. Dice aquí David: cuando escucho sus ofensas, se me rompe el corazón. No tengo ánimo para nada. Esperaba hallar apoyo y consuelo, y no lo recibí. Cuando tuve hambre, me dieron a comer veneno. Cuando tuve sed, me dieron a beber vinagre. Pues cómo no estar quebrantado de corazón en una situación así, ¿verdad? David nos expone aquí cómo en un momento de su vida él se encontraba por el dolor que habían causado sus hermanos, los mismos de Israel,
él dice que su corazón se encontraba roto, hecho pedazos por la afrenta y el oprobio que él recibió de ellos. Pero también con este pasaje David nos expresa de manera profética, fíjense bien, los sufrimientos de Cristo que él recibió de los mismos judíos, como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Al contrario, recibió de ellos, le dieron a beber hiel y vinagre a Jesús. Y bueno, de alguna manera estos sufrimientos identifican a David con los sufrimientos de Cristo. Y la Escritura dice claramente que somos, otra vez, bienaventurados por padecer juntamente por el nombre de Jesucristo. Dice ahí en Primera de Pedro, si usted va conmigo, Primera de Pedro 4:12 y 13. Lo voy a leer otra vez en traducción del lenguaje actual. Usted puede leerlo ahí en Reina Valera, si es la que trae. Dice aquí: queridos hermanos en Cristo, está diciendo Pedro, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño, no debe ser algo extraño, ¿verdad? Híjole, estoy pasando esto, estoy sufriendo esto, me pasó esto, me aconteció esto. Para usted y para mí ya no debe de ser algo extraño, dice Pedro. Al contrario, dice, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Y miren, las palabras aquí de Jesús son con toda seguridad de que así será. Si tú soportas tu sufrimiento como lo hizo el Señor Jesús, tú recibirás al final esa gloria misma que Cristo recibió. Esa es su promesa. Ahora, ¿qué sucede cuando usted y yo somos quebrantados del corazón? ¿Qué pasa cuando esto es así? Es muy posible que por ese difícil momento que sufrimos usted y yo muchas veces, llegamos a ser heridos, ofendidos, defraudados, quizás traicionados, o quizás lo que pasamos no lo entendemos de tal manera que aquello nos hace sentir muy mal. Uno de los problemas, yo quiero decirle esto, uno de los grandes problemas más severos que afrentan nuestras vidas como cristianos, aún como cristianos, son precisamente las heridas. Y si hay algo que puede llegar a destruir nuestro corazón, el corazón de los hombres, son las heridas. Por ejemplo, Adán y Eva, no nos lo dice la Escritura, pero es muy seguro que Adán y Eva tremendamente fueron heridos cuando su hijo Caín, el mayor, mató a su hermano Abel, el menor. Y ellos en ese momento necesitaron el alivio, el consuelo, la sanidad de su corazón que solo el Señor les podía dar. La Escritura no lo dice, pero no podemos ignorarlo, que cómo no nos va a doler, cómo no nos va a quebrantar el corazón que un hijo nuestro asesine al otro hijo. Hace tiempo, mis hermanos, conocí una mujer, no en esta iglesia, cuando pastoreábamos en otra iglesia, vino a consejería. Su problema de esta mujer era que su hijo era un drogadicto. Un día su hijo la había golpeado de una manera tremenda a su mamá, e incluso la había amenazado de muerte. Y a través de esto esta mujer experimentaba dos tipos de herida muy fuerte en su corazón, que tenían su corazón quebrantado, roto. Lo primero es que esta madre, su corazón estaba completamente hecho pedazos por aquel hijo descontrolado. Ahí estaba una herida. Pero otra herida es que por otro lado, su hijo fuera una consecuencia de las heridas causadas por su padre en el pasado cuando él era un niño. Aquel hombre
siempre lo había tratado a golpes, lo rechazaba y nunca le mostró su amor. Todo esto parecía tan oscuro para esta mujer, terrible. Esa mujer necesitaba una nueva vida. Esa mujer necesitaba el aliento, necesitaba la esperanza, necesitaba ser sanado su corazón, necesitaba a Jesús, que a eso vino, a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a consolar, y en ese consolar y hacernos favorecidos nos ofrece una nueva vida. Las heridas, mis hermanos, muchas veces impactan a las personas de tal manera que les cuesta mucho trabajo confiar, amar, ser seguros, tener aceptación. Les es difícil recibir amor y dar amor, muy difícil. Pero Jesús vino a eso. Bienaventurados los que sufren, los que lloran, porque recibirán consolación. Un día vi un programa también de la vida real. En este programa, una mujer viuda con 2 hijos pequeños se volvió a casar con otro hombre, pero no se dio cuenta qué clase de hombre era. Este hombre comenzó a desesperarse tanto con sus hijos que los maltrataba sin piedad, y cuando los niños veían a su mamá, porque ella trabajaba, y cuando regresaba los niños le contaban a ella todo lo que este hombre había hecho con ellos, y la mujer, como sucede muchas veces, no le creía a sus hijos, le creía más al esposo. Los 2 jóvenes crecieron, pero crecieron con tanto odio en su corazón que les costaba mucho trabajo perdonar y amar. Ellos, mis hermanos, esos niños necesitaban que Jesús sanara su corazón quebrantado. Ellos necesitaban experimentar en su vida esta promesa de Dios: bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. ¿Cuántos casos, mis hermanos, no hemos visto entre familias que los padres mueren, que pasa algún incidente de enfermedad donde los doctores dicen no hay solución, no hay más solución? Y esto es causa de heridas en el corazón que muchos no lo entienden y se vuelven incapaces de soportar dicha situación, y se vuelven incapaces de poder entender que Dios tiene un propósito y un plan detrás de todo. Son personas que necesitan a Jesús, necesitan que Jesús sane sus corazones quebrantados. Todos estos ejemplos que acabo de mencionarte nos hablan precisamente de la necesidad de morir para vivir, morir para dar vida. Nos hablan de corazones quebrantados que necesitan al Señor Jesús, que necesitan una nueva vida de parte de Jesús, que Jesús los lleve en primer lugar a sanar sus corazones, a morir a ellos mismos, porque hay que morir a uno mismo para dejar aquel estado de heridas y obtener ese consuelo, ese favor, esa bendición, esa bienaventuranza que solo Jesús nos puede dar. Hay personas en la iglesia que asisten, que han sido heridas, y en lugar de buscar la sanidad de sus heridas, que los lleve a morir a su pasado y vivir una nueva vida, abren más la herida. Y esto produce mayor dolor y mayor amargura. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Se la pasan hablando mal y mal de alguien, resisten el consuelo, resisten el cambio, resisten el favor que Dios quiere traer a ellos por medio de Jesús. Pero yo esta mañana quiero decirte las palabras del Señor Jesús: bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los quebrantados de corazón, porque serán consolados, serán sanados, dijo el Señor Jesús. A eso vino Él, a sanar el corazón. Vamos a ver algunas maneras para que usted y yo entendamos todavía más cómo el pasar por ese quebranto de corazón, Dios nos bendice.
Algunas maneras en que Dios bendice a los quebrantados de corazón. Quiero que vaya conmigo al Salmo 34, versículo 18, por favor. Salmo 34, versículo 18 y 19. Dice la escritura aquí: cercano está Jehová. ¿A quiénes? ¿A quiénes está cercano el Señor? A los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Número 1, la primera manera en que Dios bendice a los quebrantados de corazón es que Dios usa tu quebranto, Dios usa tu sufrimiento para acercarse a ti. Y eso es una bendición, para que Dios se acerque a ti. Nadie más puede ayudarte. Cuando tú tienes el corazón quebrantado, nadie más puede sanarte sino solo Dios. Nadie más puede consolarte, solo Dios. Cuando tu herida, mis hermanos, cuando la herida que te han causado o ha sido causada por alguna situación, si esa herida no la atendemos, produce pus. Y luego, si esa herida se sigue sin curar, esta puede pudrirse, y es posible que en muchas vidas, después de todo ese sufrimiento, su herida no sanada así se encuentre. Tú necesitas la mano del Señor. Tú necesitas esas palabras proféticas de Jesús para ser sanado en el corazón. Es por eso que debes buscar a Dios. Es por eso que debes buscar a Jesús, que se acerca a ti. Que ahí está Jesús tocando la puerta de tu corazón. Déjame ayudarte. Déjame bendecirte. Déjame sanarte. No te resistas más. El Salmo 103, versículo 3 dice, palabras del Señor, dice ahí: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas? Si el dolor y el sufrimiento que tú pasas es por lo que has hecho en tu vida y te sientes tan mal y te sientes que ya no puedes más y dices: Señor, perdóname por todo lo que he hecho, he destruido mi familia, he destruido mi vida. El Señor dice aquí: Él perdona todas tus iniquidades, el que sana todas, ¿qué? Todas tus dolencias. Señor no se limita, mis hermanos. Salmo 107, versículo 19 al 21, dice aquí el Salmo 107: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Fíjese, dice: clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y aquí podemos aplicarlo en dos maneras. Podemos aplicarlo como ese ejemplo que te puse del artista, que muy seguro clamó a Dios en su angustia, en su sufrimiento, en su dolor, y Dios lo libró de sus aflicciones, lo sanó. Pero la otra manera también es así, que muchas veces no la entendemos, que alguien puede estar clamando a Dios en su situación, puede estar clamando a Dios en su sufrimiento, en su dolor, y Dios lo libra de las aflicciones, lo sana, llevándolo a su presencia. El justo perece, dice la escritura ahí en Isaías 57, y nadie sabe que es quitado de la aflicción. ¿Cuánto nos hace falta entender al Señor nuestro Dios? ¿Cuánto nos hace falta comprender que la manera de pensar de Dios es totalmente distinta a la nuestra? Mire, yo hace unos días, yo creo que a todos nos pasa, hace unos días yo me sentía mal. Fue una noche que me sentía mal.
Me sentía de esas veces que decía: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Esto y esta otra cosa y esta otra situación y esta otra prueba y este otro sufrimiento. Y me sentía desalentado, me sentía desanimado. Y yo decía: Señor, ¿por qué no me llevas a tu presencia? Yo se lo decía. Y en la noche, fíjese, tuve un sueño muy bonito. El Señor me hizo experimentar que llegábamos a morir mi esposa y yo. Y en el momento de morir, un ángel nos estaba recibiendo. Y aquello era tan hermoso. Yo no quería regresar, la verdad. Yo me quería quedar ahí. Y de repente el Señor me trajo a la mente mis hijos. Y me dijo: todavía hay mucho por hacer allá abajo. Y me alentó, me animó en ese corazón quebrantado, en ese corazón desalentado. El Señor me dijo: todavía hay mucho por hacer. ¿Ven por qué bienaventurados los que sufren, los que lloran, los quebrantados de corazón? ¿Cómo no hemos de ser bienaventurados si en medio de lo que vivimos y pasamos, Dios se acerca a nosotros? Jesús busca a la oveja que está herida para sanarla. Y aunque no lo merecemos muchas veces, ahí está el Señor, esperando le reconozcamos, esperando creamos en Él, esperando vayamos a sus brazos para ser consolados, para ser alentados y para decirnos el Señor: es necesario que mueras a lo que tú eres y recibas de mí una nueva vida llena de esperanza, llena de expectaciones. Yo vine a sanarte, pero para que tengas un nuevo corazón. Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano, ahí está Dios, cercano. Isaías 58 dice, Isaías 58: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahí está una manera en que Dios bendice a los quebrantados de corazón. Él se acerca a ti. Otra manera, la segunda. Dios, mis hermanos, usa tu quebranto, tu dolor, tu sufrimiento para ayudarte a crecer espiritualmente. ¿Sabías que el dolor, el sufrimiento, el quebranto de corazón son inevitables en nuestras vidas? No lo podemos evitar. ¿Y cómo por eso se nos dice aquí en la escritura de Mateo 5:4: bienaventurados los que sufren, lloran, porque ellos serán consolados? Esta bienaventuranza, este favor, esta bendición radica precisamente en este punto, en que Dios usa nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro quebranto de corazón para ayudarnos a crecer espiritualmente en nuestra vida cristiana que tanto se necesita. Cuando nosotros hablamos de crecer, estamos hablando de madurez. Estamos hablando de una madurez espiritual, fíjense bien, que radica en ir creciendo y pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Eso es crecimiento, eso es madurez, que cada día te pareces más a tu Señor Jesús. Esta madurez espiritual es un proceso continuo de toda la vida. Nunca termina en esta vida, sino hasta que estemos frente al Señor Jesús, como lo dice Primera de Juan 3:2.
Primera de Juan 3:2, yo lo leo en la Biblia al día y dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Somos, ¿cuántos son hijos de Dios? Ya somos hijos de Dios. No hay duda, somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no nos parecemos a Jesús. Todavía nos miran y se asustan. ¿Eres cristiano? Somos hijos de Dios, pero todavía está el proceso ahí de ese crecimiento, de esa madurez en nuestra vida. Pero termina diciendo: sabemos, sin embargo, sabemos que cuando Cristo venga por nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, aquí nos está diciendo que en ese crecimiento, en esa madurez, cuando el Señor venga por nosotros, seremos hechos semejantes a Él, igual a Él. Entonces, podemos decir que la madurez es un reordenamiento radical y un cambio de nuestra vida, dejando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y ser conformados a la imagen de Jesús. La clave de la madurez, fíjense bien, es la perseverancia de aquellas cosas que sabemos nos acercan a Dios. Y quizás muchas de esas cosas que nos acercan a Dios no son agradables para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas que nos acercan a Dios son el dolor, el sufrimiento, el pasar por ese quebranto de corazón. Es lo que muchas veces nos hace acercarnos a Dios. Muchas veces estamos tan envueltos en lo rutinario de nuestra vida que no estamos tan cerca de Dios y buscándolo como deberíamos de hacerlo. Y Dios tiene que permitir sufrimiento, Dios tiene que permitir dolor, quebranto de corazón en nosotros, y lloramos y sufrimos, pero Dios nos consuela. ¿Saben cómo nos consuela? ¿Cómo nos bendice? Haciéndonos crecer, madurar. Jesús, mis hermanos, llegó a decir en medio de aquel tremendo sufrimiento antes de ir a la cruz: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hebreos 5:8 dice la escritura, lo leo en Dios Habla Hoy, en esta versión, dice: así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Sufriendo. La madurez, mis hermanos, tiene etapas. Tiene etapas. Cuando usted y yo comenzamos como cristianos, haga de cuenta que somos una plantita que usted acaba de poner en su maceta sin fruto. Somos esa planta sin fruto primero. Pero luego después pasamos a ser plantas con fruto. Uno que otro aparece ahí en la plantita. Pero luego llegamos a ser plantas con más fruto. Se empieza a ver más fruto en la planta. Pero después llegamos a ser plantas con mucho fruto. Muy parecido, muy similar a la alegoría que Jesús nos enseñó en Juan 15, verso 1 al 5, que es la alegoría de la vid. Cuando Él dijo en Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Fíjense, no se puede sin él. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora bien, si observamos esta alegoría,
claramente, como yo les puse el ejemplo de la plantita, lo primero que encontramos es un pámpano sin fruto. Y yo creo que así éramos todos al principio, pámpanos sin fruto. Pero cuando ese pámpano ya tiene tiempo y no tiene fruto, aquí dice que de plano ese pámpano será ¿qué? Quitado. Una rama, ¿para qué sirve? Pues como leña para el fuego, ¿no? No hay fruto. Pero luego después dice, de este pámpano sin fruto, dice que luego está un pámpano que lleva ¿qué? Fruto. Vea el orden, lleva fruto. Y después de este pámpano que lleva fruto, nos menciona un pámpano que lleva más fruto. Y luego llegamos al verso 5 y nos menciona un pámpano que lleva mucho fruto. Aquí podemos ver nosotros claramente ese crecimiento, esa madurez de no tener fruto, luego tener fruto, y luego más fruto, y luego mucho fruto. Pero hay algo importante en esta alegoría que necesitamos ver, que para que el pámpano pueda llevar más fruto, cuando ya empieza a salir fruto, y hasta mucho fruto, debe ser limpiado, debe de ser podado. Y es aquí donde nosotros podemos ver cómo Dios en esa poda, en esa limpieza, va a usar tus sufrimientos, tu dolor, tu corazón quebrantado, no solo para sanar tus heridas, sino para limpiarte, para ayudarte a crecer y a madurar, y que puedas ser una persona que da mucho fruto, que han pasado los años y te vean y digan: híjole, ¿cómo se parece más a Cristo? Si nos vieran, ¿a quién dirían que nos parecemos más? ¿A Cristo o al diablo? No, somos hijos de Dios. El sufrimiento, el dolor, Dios lo usa para que puedas crecer, madurar y parecerte cada día más a Cristo Jesús. Una manera más en que Dios bendice a los quebrantados de corazón. Una tercera manera: Dios usa tu quebranto, tu sufrimiento, para poner tu mirada en el cielo y no más en la tierra. No más en la tierra. Miren lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 y 18. Mire, Pablo nos lo dice claramente en estas palabras. Permítame a mí leerlo en la Nueva Traducción Viviente, y dice así en 2 de Corintios 4, 17 y 18. Pues esta aflicción, dice Pablo, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esta aflicción leve, pasajera, y miren lo que estaba pasando Pablo, no era cualquier cosa, pero así lo puede ver él comparado con lo que produce en su vida. ¿Qué produce? Mirar las cosas del cielo y no más las de la tierra. En Palabra de Dios para Todos, este mismo texto, déjenme leérselo porque reafirma. Dice Pablo en esta versión: nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. ¿Para cuándo dura lo que no se puede ver?
Es muy seguro, mis hermanos, que tú has escuchado alguna vez: no vas a llevar tu auto al cielo, no vas a llevar tus joyas al cielo, no vas a llevar tu casa al cielo, tu ropa, tu profesión, tu fama, todo eso se quedará aquí en la tierra. Y eso es verdad. Pero entonces, ¿qué nos llevaremos? ¿Qué llevaremos al cielo? Al cielo llevaremos, mis hermanos, todos los tesoros que hayamos hecho celestiales en nuestra vida mientras estuvimos aquí en la tierra. Eso es lo que nos vamos a llevar. Tesoros celestiales que hayamos hecho en nuestra vida aquí en la tierra. Y esos tesoros celestiales no son visibles en lo material. Por ejemplo, la Biblia dice en Mateo 6:19, Jesús nos dice ahí, Mateo 6:19 al 21, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Lógico que nos está hablando de las cosas materiales de esta tierra. No está diciendo que no podemos llegar a tener. Dios es el que en su voluntad decide cuando Él quiere dar, y da, y puedes tener y tener riquezas. Pero está diciendo aquí que nos preocupemos por hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también ¿qué? Nuestro corazón. Ahora, todavía a lo mejor no nos es tan entendible esto, pero en Colosenses capítulo 3 versículo 1 en adelante, si va conmigo a Colosenses capítulo 3 versículo 1 en adelante, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poned. Ahora, ¿qué hace el Señor para que realmente nosotros podamos poner la mirada en el cielo y no en las cosas de la tierra? Porque somos muy dados por nuestra naturaleza a apegarnos a la tierra, a las cosas de la tierra. Le batallamos muchísimo. Dios, mis hermanos, está interesado en desarrollar el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Ese es el mayor tesoro que tú te puedes llevar al cielo, el carácter de Jesucristo formado en ti. Pero muchas veces nos conformamos o dejamos de disponernos al cambio para ser conformados a la imagen de Jesús, o nos resistimos a ser renovados. Este es el tiempo de preparación. Este es el tiempo de aprendizaje, es el tiempo de entrenamiento para poner toda nuestra mirada en el cielo, no más en la tierra. Y para ello Dios usará el sufrimiento, el dolor, ese corazón quebrantado para alistarte para su gloria venidera. Por eso oíamos, como decía el artista, en semejante situación que pasé, Dios me hizo comprender de una manera diferente de ver la vida. Otra manera en que Dios bendice al quebrantado de corazón. Una manera más, Dios usa tu quebranto, tu dolor también. ¿Sabes para qué, hermano? Para que puedas ayudar a otros. Para que puedas ayudar a otros. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 1, verso 6, dice ahí, Pablo dirigiéndose a los corintios, lo voy a leer en palabra de Dios para todos, dice: si sufrimos, es para el consuelo y la salvación de todos ustedes. Igualmente, si tenemos consuelo, es para consolarlos y darles fortaleza para enfrentar con paciencia los mismos sufrimientos que tenemos nosotros.
Confiamos totalmente en ustedes porque sabemos que así como comparten nuestro sufrimiento, dice Pablo, también podrán compartir nuestro consuelo. Hermanos, queremos que sepan sobre los problemas que tuvimos en Asia. Dice, recibimos una carga mucho más pesada de lo que podíamos soportar e incluso estábamos tan desesperados que perdimos la esperanza de seguir viviendo. En el fondo de nuestro corazón creíamos que íbamos a morir. Sin embargo, esto sucedió para que aprendiésemos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Pablo les está diciendo a los corintios aquí, expresándoles cuánto sufrieron, y aún sin embargo en ese sufrimiento trajeron consolación a los corintios. Y aunque estuvieron en peligro de perder la vida, Dios los había consolado en ese quebrantado corazón que se encontraron. Los había fortalecido, los había llevado a depender completamente de Dios, y les anima Pablo diciéndoles a ellos que serían consolados ellos de la misma manera como Dios los había consolado a ellos, a Pablo y los que estaban con Pablo. Hay una película, mis hermanos, que yo vi, me gustó, se llama Milagro al Cielo esta película, donde una niña de 10 años pasa un tiempo muy difícil de una enfermedad incurable. Y cansada la niña del dolor y el sufrimiento que le ocasionaba esta enfermedad, un día la niña le dijo a su madre: me quiero ir al cielo, me quiero ir al cielo, mamá, porque allá no hay más llanto, allá no hay más dolor. La niña había escuchado estas palabras en la iglesia donde ellos asistían, y los doctores especializados no podían hacer ya nada por la niña. Al final, esta niña sufre un accidente jugando con otra hermana mayor que ella. Ella cae a un pozo profundo de un árbol, un hueco de un árbol muy grande, y cuando la sacan los de rescate, pues pensaban que iba a salir la niña muerta porque cayó de cabeza. Cuando la sacan a la niña, esta niña cuenta, miren, la sacan, le hacen estudios, no tiene nada, incluso la enfermedad que tenía de su estómago desaparece. Y la niña les cuenta a sus papás cómo ella había sido llevada al cielo y se encontró con Dios. Y les dijo cómo Dios le había dicho que la niña estaría sana. Ella le decía: yo no quiero regresar, ya no quiero sufrir, ya no quiero este dolor. Y que Dios le dijo: no vas a regresar, yo ya te sané. Los papás estaban sorprendidos. Los papás que estaban quebrantados de corazón fueron consolados al escuchar las palabras de aquella niña que era su hija. Pero no solo eso, la niña, su testimonio ayudó a tantas personas, consolándolas y animándolas. Y eso hace Dios cuando pasamos por el sufrimiento y el dolor y el quebranto de corazón. Dios usa aquello para que nosotros podamos ser consolación para otros, para que nosotros podamos ser una ayuda para otros y alentarlos y animarlos. Una cosa más, tengo mucho que decir, pero el tiempo se me va, así que déjenme contarles una historia en este punto de ayudar a otros. Este punto queda con un pasaje en la Biblia, que es el pasaje de Mateo 25, verso 34 al 40, cuando Jesús dice ahí: tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; fui forastero y me diste alojamiento; no tuve vestido, me vestiste; estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitaste. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, me lo hiciste a mí. Y esto que quiero contarte
hace mucho tiempo yo vi una película simbólica. No quiere decir que sea real, era simbólica, pero me enseñó mucho. Era simbólica porque hablaba, ya ve que la Biblia habla de los magos que vinieron del oriente para traer sus presentes a Jesús cuando nació. Y se hablaba del cuarto rey o el cuarto mago que venía. Pero este cuarto mago se había alargado en su caminar, es decir, los tres se habían ido, él se había enfermado en el camino, se había puesto mal, lo ayudaron, se recuperó, y cuando se recuperó comenzó su camino para llegar a donde había nacido Jesús. Pero resulta que en el camino él vio a unos hambrientos, a unos sedientos, y utilizó de sus recursos que tenía para ofrecerle a Jesús, los utilizó para dar de comer y para dar de beber a esos hambrientos y esos sedientos. Y continuó su camino. Y más adelante se encontró con algunos que les faltaba el vestido, no tenían. Todo un grupo de personas no tenían vestido. Utilizó de sus recursos y los dio todos en aquellos que necesitaban su vestir. Continuó su camino. Y en el caminar se topó con un hospital, con enfermos, y empezó a ayudar, empezó a poner de sus recursos para aquellos enfermos. Y después de ahí se encontró con unos presos en la cárcel y también dio de sus recursos para ayudar. El asunto es que este hombre, este mago, cuando llega, Jesús ya no era un bebé. Jesús ya lo habían matado, lo habían crucificado y había resucitado, y él ya no lo encontró. Ya grande, viejo, aquel mago. Entonces cuenta esta historia que un día se enfrenta ante un hombre. Está frente a un hombre y llorando le dice: estoy muy desconsolado, estoy muy triste, porque vine a traer estos presentes a Jesús y ya no lo encontré. No lo vi nacer, no lo vi morir, y no pude entregarle mis presentes, todos, incluso mis presentes, me los acabé en el camino. Y dice que aquel hombre que estaba frente a él le dijo de repente: por cuanto tuve hambre, me diste de comer. Por cuanto tuve sed, me diste de beber. Estuve sin vestido y me vestiste. Estuve enfermo y me curaste, me visitaste. Estuve en la cárcel y te preocupaste por mí. Yo soy Jesús al que tú buscas y lo has dado todo por mí. Mis hermanos, el sufrimiento, el dolor nos debe llevar a ayudar a otros. No a ser egoístas, ayudar a otros. Dos maneras rápidamente que me faltan, se las leo rápidas. La quinta manera: Dios usa tu quebranto, tu dolor, para embellecer a la novia que eres tú. Fíjense bien, mis hermanos, la Biblia nos habla de la historia de amor más grande de todos los tiempos. Desde un principio, la Biblia nos habla de un romance divino. Comienza con una boda, Adán y Eva. Ahí comienza una hermosa boda, pero termina. ¿Cómo crees que termina la Biblia? La Biblia termina con una de las más maravillosas bodas, que es la boda del Hijo de Dios, Jesucristo, con su novia, la iglesia. Y esa novia somos tú y yo, somos la iglesia. Dios escogió este lenguaje figurado de una novia para comunicarnos lo que Él quería. Una novia para sí mismo, una novia que Él la presentaría, entregó su vida por ella y la presentaría para santificarla, purificarla, sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, dice la Escritura. Ahí en Efesios 5, 25 al 27 lo encuentras. Pero también en Apocalipsis 19 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio, resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. En ambos textos vemos cómo claramente Cristo quiere a su novia y cómo Dios la va a embellecer para que se presente limpia, resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto quiere decir que Dios va a purificarla con su palabra, pero Dios también va a usar toda situación dolorosa que venga a su vida. ¿Por qué? Porque debemos de entender que el corazón de la novia, mis hermanos, que somos usted y yo, todavía luchamos con la carne. La novia se ha ensuciado muchas veces. La novia la han ensuciado muchas veces. Y Dios va a usar el sufrimiento, el dolor, el quebranto de corazón por las circunstancias, aunque la novia no lo entienda, para Dios embellecerla, prepararla para esas bodas que están por llegar. Por último, Dios usa tu sufrimiento, tu quebranto, para llevarte a depender de Él. Dice el Salmo 118, versos 8 y 9: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hay un grande problema muy común que enfrentamos usted y yo como cristianos. Y este es el confiar tanto en nosotros mismos que la verdad no llegamos a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La vida independiente hacia Dios es algo que usted y yo tenemos que entender. La vida independiente hacia Dios es una consecuencia del pecado. Y a usted y a mí nos cuesta mucho saber depender de Dios en todo. Porque usted y yo decimos que confiamos en Él, pero seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Decimos que confiamos en Él cuando todas nuestras decisiones dependen de nosotros y no de la voluntad de Dios. Decimos que confiamos en Dios todavía, aún en tiempos difíciles, un tiempo de dolor, de sufrimiento, de quebranto de corazón, y todo pareciera, mis hermanos, que nuestra dependencia de Dios no ha sido como lo decíamos. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuánto podemos hacer sin el Señor? ¿Qué significa esto? Que Dios nos manifiesta claramente por su Hijo Jesucristo el deseo que dependamos completamente de Él. Dios quiere que dependamos de Él. Déjeme leerle un texto último, Hechos 14, versos 16 y 17. Hechos 14, 16 y 17, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice: y aunque en otro tiempo permitió que todos hicieran lo que quisieran, así dice esta versión, siempre Dios ha mostrado quién es Él, pues busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a su tiempo fruto, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. ¿Saben qué significa este pasaje? Este pasaje nos dice que Dios quiere que dependamos de Él. Vean nuestra gran necesidad que tenemos de Dios. Dependemos de la vida de Dios. Aquí estamos porque Dios así lo quiere todavía. Dependemos del aire que respiramos. Dependemos del aliento que nos da. Dependemos del sol, de la luna, de los mares, de lo que ha creado en los mares. Dependemos de eso. Y esto nos debe de hacer pensar cuánto necesitamos depender de Dios. Los hombres pudieran pensar, cuando se atraviesa una tragedia y hay sufrimiento, qué desgracia es esto. Pero Dios es como si nos estuviera sacudiendo para hacernos volver a Él y entender que no podemos vivir alejados
de Él. No podemos seguir viviendo independientes de Él, pues lo necesitamos, y no lograremos entender, o lo entenderemos más bien diría yo, si simplemente Dios nos quitara el oxígeno que respiramos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se nos quitara este oxígeno que respiramos, que tanto necesitamos? Moriríamos. Concluyo. Ya hemos visto por qué bienaventurados los que lloran, los que sufren, los quebrantados de corazón, porque ellos serán consolados. Ya aprendimos que el sufrimiento, la bienaventuranza radica en las manos de quien estamos, y si estamos en las manos de Dios, entonces tenemos que estar seguros que Él usará siempre el dolor, el sufrimiento, el quebranto de corazón que pasemos para traer bendición a nuestra vida. ¿Cómo lo hará? Dios se acercará a ti. Dios usará su dolor para hacerte crecer espiritualmente. Dios usará su dolor para que pongas tu mirada en el cielo y no en la tierra. Dios usará tu dolor para que ayudes a otros. Dios usará tu dolor para embellecer a la novia. Dios usará su dolor para llevarte a depender de Él. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser bienaventurados en medio del sufrimiento, en medio del llanto, en medio del quebranto de corazón? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados y consolados? Levante su mano. ¿Cuántos quieren que en medio de su dolor y su corazón quebrantado, Dios los consuele siempre? Cierre sus ojos y ore conmigo. Y dígale al Señor: Señor, aquí estamos esta mañana frente a tu presencia. Quizás podamos estar sufriendo, quizás podamos estar enfrentando dolor o estar quebrantados de corazón. Por cualquier situación, tú la conoces. Pero esta mañana nos has hecho entender que aquel sufrimiento, aquel dolor, tú siempre nos favoreces, habrá favor tuyo para nosotros. Tú nos bendecirás, tú traerás gozo, dicha a nosotros, porque nos consolarás, nos llevarás a otro estado de vida, no nos dejarás en él, por mucho que suframos. Gracias por estar cerca siempre de nosotros. Gracias por no abandonarnos aunque te fallamos, aunque dudamos. Gracias porque ahora entiendo, Señor, cómo lo que nos has hecho pasar, el bien es para crecer y parecernos a Cristo. Gracias, Señor, porque ese dolor, ese sufrimiento lo utilizarás para que podamos ayudar a otros. Gracias, Señor, porque ese dolor, ese sufrimiento, tú lo harás, Señor, con el propósito de que cada día nos parezcamos más a Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Enséñanos a mirar el cielo y no más la tierra. Que nuestro corazón realmente se encuentre en los tesoros del cielo, porque eso es lo que tú deseas de nosotros. Señor, que siempre, siempre en nuestra vida dependamos de ti. ¿Por qué no se pone de pie y levanta sus manos al cielo? Y usted dígale ahí al Señor en su lugar, si usted está pasando por algo fuerte en su vida, solamente dígale, levante sus manos y dígale: Señor, estoy seguro que esto que estoy pasando, que esto que estoy sufriendo, que este quebranto en mi corazón será para que me bendigas, y aquí estoy dispuesto que lo hagas. Consuela mi corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que Dios lo bendiga, hermano. Cuídese mucho.